Buenas tardes, chilenos. En este vídeo trataremos unos temas que tal vez resulten de interés. Trata sobre las guerras modernas, la propaganda a través de los medios y su influencia sobre las personas y como resultado de aquello sobre la sociedad. Para ello tomaremos dos ejemplos históricos. Uno que puede parecer lejano, y otro que es muy actual y decisivo. Bien, sin más entremos en materia. El año 1898 ocurrió la llamada Guerra Hispano-Estadounidense. Este conflicto resulta particularmente especial debido a que fue el que marcó el inicio de Estados Unidos como potencia imperialista y el fin del Imperio Español luego de un imperio intercontinental que duró hasta esa fecha 406 años. No profundizaremos en esta oportunidad sobre las causales que llevaron a la guerra, sino que en dos hechos puntuales. El detonante del conflicto, es decir, el hecho puntual que llevó a las acciones bélicas y la propaganda que influyó en que los estadounidenses se enlistaran en el ejército para acudir a la guerra. El detonante de la guerra. El 15 de febrero de 1898 el acorazado de segunda clase de la Marina estadounidense llamado US Maine se encontraba atracado en el puerto de La Habana, al cual había llegado días antes sin autorización y con la excusa que se encontraba ahí para proteger a los cubanos de los abusos de los españoles. Ese día hubo una explosión que destruyó el acorazado, matando a 254 marineros y 2 oficiales. Sin esperar el resultado de la investigación sobre las causas de la explosión, la prensa estadounidense culpó a los españoles de haber atacado al acorazado. El resultado de múltiples investigaciones a posterior, concluyen que se trató de un autoatentado o ataque de falsa bandera. La propaganda de los medios. Como bien sabemos, el año 1898 en el mundo aún no existía la televisión, ni la radio como medios de información. Los periódicos en aquel entonces eran los medios de información más influyentes sobre las personas. En Estados Unidos, el periódico llamado New York World era uno de los más influyentes dentro de la población estadounidense. Luego de ocurrida la explosión en el acorazado Maine, ese periódico cuyo propietario era el judío húngaro llamado Joseph Pulitzer, realizó una verdadera campaña del terror contra los españoles incitando al revanchismo y al odio de los estadounidenses hacia estos. Por ejemplo, se inventaba en la prensa de la época, que los españoles poseían armas secretas las cuales habían provocado el hundimiento del Maine, así como también que realizaban graves abusos contra la población cubana, y más hechos totalmente desmentidos a posterior por los corresponsales a los cuales los obligaban a inventar alguna mentira para influir en los estadounidenses para que se enlistaran y lucharan en las Fuerzas Armadas. El resultado de la campaña belicista de la prensa y el ataque de falsa bandera, fue el masivo reclutamiento voluntario de los estadounidenses para entrar en la guerra. Más de 5.000 estadounidenses murieron en la guerra debido a los combates y enfermedades propias de la época. Mayor fue la cantidad de españoles que ciertamente nunca quisieron tener ese conflicto por motivos internos, y económicos entre otros. Por estos motivos, la guerra hispano-estadounidense fue el primer conflicto armado en la historia en que la acción militar fue precipitada por la intervención de los medios de comunicación. Fin de la primera parte. Conclusiones. El gobierno de Estados Unidos de la época tenía intereses económicos y territoriales en las posesiones del Imperio Español que atravesaba por una crisis. Para cumplir esos objetivos llevaron a cabo una guerra y para llevar a cabo esa guerra tenían que tener motivos, esos motivos fueron satanizar a los españoles por una parte y reclutar soldados para la causa. Un ataque de falsa bandera sumado a la propaganda de la prensa pudo lograr tal objetivo. Segunda parte. Un país con riquezas petrolíferas y geopolíticamente importante. Si comparamos los sucesos en la guerra hispano-estadounidense, el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en las posesiones territoriales de España sobre la isla de Cuba, la cual tenía riquezas importantes en ese entonces como los cultivos de tabaco, y caña de azúcar entre otras. En el caso de Irak vemos como el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en las riquezas petrolíferas de aquel país, además de ser un punto geoestratégico importante en el escenario mundial. El ataque de falsa bandera. En el caso de la guerra hispano-estadounidense, el ataque de falsa bandera fue el hundimiento del acorazado US Maine, provocado por ellos mismos para incitar al conflicto. En el caso de la invasión a Medio Oriente fueron las Torres Gemelas. La satanización del adversario. En ambos conflictos se acusaba al adversario de generar abusos contra su población y de poseer armas secretas. La propaganda de la prensa.
Como ya lo vemos, el rol de los medios y de la prensa se comportó de manera similar en ambos conflictos a una distancia de tiempo de 103 años. En el caso de la guerra contra España, el periódico New York World y otros publicaron reiteradamente noticias falsas sobre los sucesos anteriores al conflicto. Se acusó a los españoles de poseer una bomba secreta con la cual destruyeron el acorazado Usmaine e incendiaron el ambiente para que la población se reclutara en el ejército. En el caso de la invasión a Irak por parte de diversos medios, especialmente CNN, se acusó al gobierno iraquí de poseer armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y a través de la propaganda movilizar a la población para enrolarse en las fuerzas armadas e ir a combatir en Medio Oriente. El resultado en ambos casos, al mezclar los factores de satanización del adversario, ataques de falsa bandera y propaganda de los medios, fue el cumplimiento de los objetivos por parte de la fuerza invasora. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, dejen sus críticas u opiniones en los comentarios y nos vemos en otro video.